Preocuparte por todo no te da control, solo te quita paz. ¿Cuánto de tu cansancio viene de querer sostener lo que solo Dios puede gobernar? Hay una ansiedad adulta que no siempre nace de una tragedia visible, sino del hábito de vivir adelantado al dolor. La mente corre hacia lo que podría salir mal, ensaya pérdidas, calcula amenazas, intenta prevenir cada golpe antes de que llegue. Así, poco a poco, dejas de habitar el presente y empiezas a vivir bajo el peso de un futuro imaginado. Y en ese punto, la preocupación ya no parece un pensamiento pasajero, sino una forma de vida. Pero aquí está la verdad que este mensaje quiere poner delante de ti desde el principio. Preocuparte por todo no cambia lo que viene, solo desgasta el alma mientras intentas controlar lo que nunca dependió por completo de ti. La Enciclopedia de Filosofía de Stanford resume una idea central del estoicismo. La paz interior exige ordenar la mente frente a aquello que no depende de uno. Pero, en el fondo de este tema, esa verdad no termina en la autosuficiencia ni en la simple disciplina mental. Más bien empuja a una conclusión más honda y más cercana al sentido de este mensaje. Si hay cosas que no están bajo tu control, entonces, preocuparte por todo no te sostiene, solo te desgasta. Y precisamente ahí se abre espacio para la fe. El límite que el estoicismo reconoce con lucidez. La confianza en Dios lo convierte en descanso, porque cuando dejas de querer gobernarlo todo, empiezas a recordar que Dios sí sigue gobernando lo que tú no puedes manejar. La sobriedad estoica te ayuda a soltar la ilusión de dominio. La fe te enseña a no soltar hacia el vacío, sino hacia las manos de Dios. Hacia las manos de Dios. Por eso, este camino no empieza cuando logras entenderlo todo, sino cuando dejas de preocuparte por todo y recuerdas una verdad más firme que tu miedo. Dios tiene el control, y desde ahí se vuelve posible mirar de otro modo incluso aquello que hoy te duele, porque lo que parece caos para ti todavía sigue estando bajo la soberanía de Dios. 1. Dios ve todo tu dolor, y aún así sostiene cada cosa en sus manos. Como intuían los estoicos, no todo lo que pesa sobre ti está bajo tu control, pero sí puedes decidir dónde apoyas el corazón mientras atraviesas la tormenta. Epicteto enseñaba que el sufrimiento se vuelve más feroz cuando intentamos dominar lo que no depende de nosotros. Esta verdad conversa de un modo profundo con la fe. Tú no ves el cuadro completo, pero Dios sí. Y porque Él sí lo ve, tu dolor no está flotando en el vacío, ni tu vida está avanzando sin dirección. Aunque hoy te parezca que todo se ha vuelto incierto, aunque sientas que has orado muchas veces sin encontrar una respuesta clara, Dios no ha estado ausente ni un solo instante de este proceso. Has vivido días en los que la mente no descansa y el alma parece quedarse sin aire. Has seguido adelante con preguntas que no se van, con una presión interna que nadie termina de entender, con ese cansancio que no siempre se nota por fuera pero que por dentro va consumiendo fuerza, claridad y esperanza. Y en medio de todo eso, tal vez has llegado a preguntarte si Dios realmente escucha, si de verdad observa lo que estás viviendo, si no se ha olvidado de esa parte secreta de tu historia que ni siquiera sabes explicar bien con palabras. Pero hay algo que este momento quiere dejar claro. El hecho de que todavía sigas buscando, todavía sigas escuchando, todavía sigas esperando una palabra que te levante, ya dice mucho más de lo que imaginas. No estás buscando solo por costumbre, estás buscando porque, incluso en tu debilidad, Dios sigue atrayendo tu corazón hacia Él. A veces crees que solo cuentan las heridas grandes, los derrumbes visibles, las pérdidas que todos pueden notar. Pero Dios también ve lo que nadie aplaude, lo que nadie pregunta, lo que nadie sospecha. Ve la noche en la que no pudiste dormir, ve el momento en que sonreíste para no preocupar a otros. Ve esa oración breve que hiciste casi sin fuerzas. Ve el suspiro que salió de ti cuando ya no sabías qué pedir. Para Dios, nada de eso es pequeño. Nada de eso es irrelevante. Cada lágrima tiene testimonio delante de Él. Cada cansancio oculto tiene un lugar en su mirada. Cada herida silenciosa sigue estando dentro de su alcance. Tú puedes haber sentido que caminabas solo,
pero no has dado ni un paso fuera de la vista de Dios. Y eso cambia por completo el significado de lo que estás viviendo. Porque una cosa es sufrir pensando que todo carece de sentido, y otra muy distinta es atravesar el dolor sabiendo que el cielo no te ha perdido de vista. Tal vez hoy no entiendes por qué este tiempo ha sido tan pesado, por qué algunas respuestas tardan, por qué ciertas cargas parecen durar demasiado. Pero no confundas el silencio con abandono, no confundas la espera con ausencia. Dios no solo sabe lo que te duele, también sabe para qué permitirá cada etapa. ¿Cuánto puedes soportar con su ayuda? ¿Y en qué momento abrirá el siguiente tramo del camino? Tu historia no está siendo escrita por el caos. Está siendo sostenida por unas manos más firmes que tu miedo. Y cuando esta verdad empiece a asentarse dentro de ti, estarás listo para mirar la demora con otros ojos. Porque lo que hoy llamas tardanza quizá ya esté siendo usado por Dios como preparación. 2. Lo que el ser humano llama retraso, Dios lo llama preparación. Séneca escribió que muchas veces sufrimos más por la interpretación de lo que vivimos que por el hecho mismo. Y esa intuición toca algo profundo de esta etapa. No todo retraso es pérdida. No todo silencio es abandono. No todo camino lento es una puerta cerrada. A veces lo que desespera al alma no es solo la espera, sino la idea de que esa espera no tiene sentido. Pero cuando la mirada empieza a ordenarse desde Dios, también empieza a cambiar el significado del tiempo. Lo que tú llamas tardanza puede ser el espacio exacto donde Él está formando algo que todavía no podría sostener si llegara antes. El corazón humano quiere comprender rápido, quiere señales claras, respuestas inmediatas, confirmaciones visibles. Quiere saber por qué algo no ocurrió cuando se pidió, por qué una puerta no se abrió, por qué una oración pareció quedarse suspendida en el aire. Pero Dios no siempre responde explicando. Muchas veces responde sosteniendo. No siempre aclara el proceso desde el principio, pero sí acompaña cada paso dentro de él. Y allí está una de las verdades más difíciles y más liberadoras de aceptar. Dios no te pide que entiendas todo lo que pasa. Te pide que confíes mientras Él sigue obrando en lo que todavía no alcanzas a ver. Lo que hoy parece confuso puede estar siendo ordenado en silencio. Lo que parece detenido puede estar siendo preparado con precisión. Lo que parece pérdida puede estar limpiando el espacio para algo más sano, más firme, más alineado con tu destino. Hay temporadas en las que Dios no acelera porque todavía está acomodando piezas que tú no conoces. Está cerrando rutas que te iban a herir. Está restaurando partes de ti que necesitaban fuerza antes de recibir lo siguiente. Está trabajando en personas, circunstancias, tiempos y detalles que no podrías coordinar por tu cuenta aunque lo intentaras con toda tu energía. El problema es que la mente cansada suele traducir la espera como rechazo. Si no llega, asume que no vendrá. Si no se mueve, concluye que todo terminó. Si no entiende, cree que no hay sentido. Pero Dios no trabaja al ritmo de la ansiedad humana. Su modo de actuar no nace de la prisa, sino de la sabiduría. Él ve el cuadro completo. Tú ves una escena. Él ve el propósito entero. Tú apenas ves el tramo que duele. Por eso, donde tú percibes lentitud, Él puede estar viendo maduración. Donde tú percibes vacío, Él puede estar formando carácter, fortaleza, claridad y dependencia. Donde tú percibes imposibilidad, Él puede estar preparando el momento exacto para mostrar que la salida no dependía solo de tu capacidad. Eso también significa que no tienes que sostener la vida únicamente con tus propias fuerzas. No necesitas vivir apretando el alma por miedo a que todo se derrumbe si tú no lo controlas. La razón por la que todo puede llegar a estar bien no nace de tu resistencia perfecta, ni de tu habilidad para anticiparlo todo, ni de tu capacidad de aguantar sin quebrarte. Nace de algo más estable. Dios sigue presente. Dios sigue involucrado. Dios sigue gobernando incluso aquello que ahora te parece incierto. Y si Él todavía está en medio de esta historia, entonces el silencio no es vacío, es taller. La demora no es descuido, es preparación. La aparente inmovilidad no es el final. Es el punto donde algo más profundo empieza a tomar forma. Tal vez hoy no puedas ver el resultado,
Pero sí puedes empezar a mirar este tiempo de otra manera, no como una pausa inútil, sino como una etapa en la que Dios sigue construyendo. Y cuando el alma entiende eso, deja de pelear tanto con el reloj y empieza a abrirse al proceso. Entonces surge una pregunta más honda. Porque si Dios también preparó antes a otros en medio del dolor, vale la pena mirar a quienes pasaron por la desesperación y descubrieron que el cielo nunca los había soltado. 3. Los personajes bíblicos que tocaron la desesperación y aún así fueron levantados por Dios. Séneca escribió que ninguna noche interior dura para siempre cuando el alma aprende a atravesarla sin rendirse a la idea de que todo ha terminado. Esa intuición estoica toca algo profundo. Pero en la historia bíblica aparece una verdad todavía más viva. Hay momentos en que una persona cae tan hondo que parece imposible imaginar restauración. Y aún así, Dios no se ha retirado de la escena. La desesperación, por intensa que sea, no demuestra abandono. A veces solo revela que la vista humana llegó a su límite, mientras la obra de Dios sigue avanzando en una profundidad que todavía no se puede medir. Ana es una de esas figuras que hablan con fuerza a cualquiera que haya orado durante años con el corazón cansado. Su dolor no era superficial, era un dolor repetido, íntimo, humillante, de esos que no se alivian con una frase amable ni con una explicación rápida. Ella cargaba con lágrimas, con la sensación de no ser vista como esperaba, con una herida que volvía una y otra vez. Y sin embargo, siguió presentándose delante de Dios. No llegó con discursos perfectos, llegó con el alma quebrada. Eso es importante, porque a veces uno piensa que debe acercarse a Dios cuando ya está fuerte, claro o sereno. Pero Ana muestra otra cosa. Muestra que también se puede llegar roto. Y cuando parecía que el cielo guardaba silencio, la respuesta no era ausencia definitiva. Era un tiempo de espera con sentido. Lo que parecía una puerta cerrada para siempre, terminó siendo una demora que preparaba algo mayor de lo que ella había imaginado. David, en la cueva, representa otra forma de desesperación. No la del deseo que tarda, sino la del peligro que aprieta. Perseguido, aislado, sin estabilidad, sin un lugar seguro donde descansar, vivió la experiencia de sentirse cercado por fuera y presionado por dentro. La cueva no era solo un refugio físico, era también la imagen de un tramo oscuro del alma, un lugar donde todo parece reducido al miedo, a la incertidumbre y a la necesidad de sobrevivir un día más. Pero incluso ahí, David no soltó su relación con Dios. No tenía todavía el trono, no tenía todavía el reconocimiento, no tenía todavía el desenlace glorioso. Tenía oscuridad, preguntas y amenaza. Y aún así eligió clamar. Por eso su historia importa tanto. Porque muestra que Dios puede tomar a alguien escondido, herido y tembloroso, y conducirlo con el tiempo hacia un lugar de firmeza y honra. La cueva no fue el final de David. Fue una estación dura, pero no definitiva. Luego está Job, y su historia lleva esta verdad a un nivel todavía más radical. No perdió una sola cosa. Perdió casi todo lo que una persona asocia con estabilidad, identidad y sentido. Familia, bienes, salud, dignidad, tranquilidad. Su vida fue golpeada desde varios frentes a la vez. Y precisamente por eso, su historia sigue hablando con tanta fuerza a quienes sienten que no están enfrentando un solo problema, sino demasiados al mismo tiempo. Job conoció la confusión profunda, el dolor sin respuesta inmediata, el peso de no entender por qué su mundo se había desmoronado. Pero Dios no escribió su historia hasta el dolor, y luego se apartó. La restauración también formó parte del relato, y no fue una restauración mínima, sino abundante, como si el cielo quisiera dejar claro que el quebranto no tuvo la última palabra. Ana, David y Job muestran escenarios distintos, pero revelan una misma línea de verdad. La angustia no significa que Dios se haya ido. El retraso no significa rechazo. La cueva no significa destino final. La pérdida no significa cancelación. Lo que hoy te hace sentir al límite puede estar precediendo una intervención, una restauración o una reorientación más grande de la que hoy puedes comprender.
Y cuando esta verdad entra de verdad en el corazón, surge una pregunta inevitable. Si Dios levantó a otros desde lugares tan oscuros, entonces quizá tu dolor presente no vino para destruirte, sino para prepararte y transformarte. 4. El dolor de hoy no viene para destruirte, viene para prepararte y transformarte. Después de mirar las historias de quienes atravesaron la noche y no fueron abandonados por Dios, llega una verdad que cuesta aceptar cuando el alma está cansada. El dolor que hoy sientes es real, el agotamiento es real, la confusión es real. También son reales esas batallas interiores que nadie ve, esas horas en las que sigues cumpliendo por fuera mientras por dentro apenas logras mantenerte en pie. Nada de eso debe minimizarse, pero vivir este tiempo no significa que tu vida se esté derrumbando sin sentido. No significa que hayas sido dejado atrás. No significa que estés destinado a permanecer en derrota. Dios no forma a una persona para dejarla detenida en su parte más rota. Muchas veces permite temporadas difíciles porque está formando algo más firme, más profundo y más verdadero dentro de ella. Hay procesos que no se entienden mientras se viven. Desde dentro solo parecen desgaste, retraso, presión o vacío. Pero en las manos de Dios, incluso lo que hoy te desordena puede convertirse en una obra de preparación. Hay cosas que solo nacen en el silencio. Hay fortalezas que solo aparecen cuando las seguridades viejas ya no alcanzan. Hay una fe más madura que no surge cuando todo sale bien, sino cuando el corazón aprende a permanecer, incluso sin respuestas inmediatas. Por eso esta etapa no debe leerse solo desde lo que duele, sino también desde lo que está produciendo. Tal vez hoy te sientes frágil, pero quizá al mismo tiempo estás siendo vuelto más consciente, más sensible, más sobrio, más rendido a Dios y menos sostenido por la ilusión de control. Las puertas correctas se abrirán en su momento. Ni antes, porque aún no sería el tiempo, ni después, porque Dios no llega tarde a lo que ha determinado. Lo que pertenece a su propósito no puede ser cancelado solo porque el presente se vea oscuro. Lo que Él habló sobre tu vida no pierde valor porque ahora no lo entiendas. Y mientras eso se cumple, Él también ve todo lo que otros no ven. Ve tu esfuerzo silencioso. Ve el peso invisible que has cargado. Ve esos días en que continuaste aunque por dentro estabas exhausto. Ve la disciplina de seguir, la decisión de no rendirte, el acto pequeño de volver a orar aun cuando te costaba creer. Nada de eso está perdido. Nada de eso cae fuera de su mirada. Entonces, la ansiedad deja de ser solamente una señal de quiebre para convertirse en una señal de tránsito interior. No porque el dolor sea bueno en sí mismo, sino porque Dios sabe usarlo para mover el corazón hacia un lugar más estable. La inquietud de hoy puede estar empujándote a una dependencia más profunda. La confusión de hoy puede estar limpiando falsas seguridades. La sensación de no tener el control puede estar enseñándote a descansar de un modo que antes solo conocías en teoría. A veces, antes de traer paz, Dios revela cuánto ruido había adentro. Antes de afirmar el camino, deja que salgan a la superficie los temores que aún gobernaban en secreto. No para humillarte, sino para sanarte con verdad. Y así, poco a poco, lo que hoy parece una etapa de desgaste empieza a mostrar otro rostro. Ya no es solo una crisis, es una transformación. Ya no es solo una temporada pesada, es una preparación. Dios te está llevando hacia un lugar de mayor claridad, de mayor sobriedad interior, de una fe menos impulsiva y más arraigada. No te está quebrando para dejarte vacío, te está trabajando para que puedas sostener lo que viene. Y cuando esta verdad empiece a asentarse en ti, también podrás mirar de otra manera el tiempo que parece demora, porque muchas veces lo que el ser humano llama retraso, Dios lo llama preparación. 5. El testimonio de Marta muestra que esperar también puede ser la antesala de algo mejor. Los estoicos insistían en que no siempre sufrimos solo por lo que ocurre, sino también por la interpretación inmediata que hacemos de lo que ocurre. Esta mirada ayuda a entender lo que vivió Marta. Durante meses, ella no veía una preparación, veía un derrumbe. Había perdido su trabajo. Tenía 3 hijos pequeños.
Las cuentas seguían llegando y la posibilidad de no poder pagar la renta dejó de ser un miedo lejano para convertirse en una amenaza concreta. Cada mañana traía una nueva preocupación. Cada noche terminaba con cansancio, preguntas y lágrimas. No era solo una crisis económica, era también una fatiga del alma. Esa sensación de estar haciendo todo lo posible y aún así no encontrar una salida. Marta oraba, pero por momentos sentía que sus palabras chocaban contra el techo. Preguntaba a Dios qué estaba pasando. ¿Por qué el silencio se alargaba tanto? ¿Por qué seguía esperando una respuesta que no llegaba cuando más la necesitaba? Lo más duro no era únicamente la escasez, sino la impresión de haber quedado detenida en un lugar donde nadie la veía. Cuidaba a sus hijos con el corazón apretado. Intentaba mantenerse firme frente a ellos, pero por dentro se estaba desgastando. Hay etapas así, en las que la fe no desaparece, pero tiembla. No se apaga la esperanza, pero respira con dificultad. Marta vivió precisamente ese tipo de temporada, donde cada día parecía exigirle más de lo que humanamente podía sostener. El giro comenzó de una forma sencilla. No llegó primero con un milagro visible, ni con una solución inmediata, ni con una señal espectacular. Llegó a través de un mensaje que le habló al punto exacto de su cansancio. Un mensaje parecido a este. No le quitó de golpe todos los problemas, pero sí le devolvió una decisión interior. Marta resolvió creer antes de ver. Decidió no interpretar la demora como rechazo. Decidió pensar que el silencio de Dios no era abandono, sino un tiempo que ella todavía no comprendía. Esa decisión no cambió sus circunstancias en un minuto, pero cambió la manera en que empezó a atravesarlas. Y a veces eso es lo primero que Dios restaura. No el escenario, sino la mirada con la que lo enfrentas. Poco tiempo después, llegó una oportunidad laboral nueva. No era apenas un reemplazo de lo que había perdido. Era un trabajo mejor que el anterior, con condiciones más favorables y con una estabilidad que, en medio de la angustia, ella ni siquiera se había atrevido a imaginar con claridad. Entonces entendió algo que antes le parecía imposible aceptar. Dios no la había ignorado. Dios no había llegado tarde. Dios estaba obrando en un nivel que ella no podía ver mientras lloraba. Esperaba y resistía. Lo que Marta llamó abandono durante un tiempo, en realidad era preparación. Lo que parecía un vacío estaba siendo usado para abrir espacio a algo más adecuado, más firme y más bueno. Por eso su historia toca tan de cerca. Porque no suena lejana ni idealizada. Su testimonio recuerda que la espera no siempre es un pasillo muerto. A veces es una sala de preparación. A veces, Dios no responde de inmediato porque está acomodando piezas que solo después tendrán sentido. Y eso también puede estar pasando contigo. Lo que hoy interpretas como una puerta cerrada puede ser la forma en que Dios evita algo menor para conducirte hacia algo mejor. Lo que hoy te hace sentir olvidado puede ser, en realidad, la antesala de una respuesta más completa. Y cuando esa verdad empieza a entrar en el corazón, la esperanza deja de ser una idea abstracta y se vuelve algo cercano, respirable, real. Desde ahí ya puedes mirar tu dolor presente de otra manera. No como destrucción, sino como el terreno donde también se está formando una transformación profunda. 6. Las verdades que debes grabar en tu corazón cada día. Hay verdades que no eliminan de inmediato el dolor, pero sí impiden que el dolor te gobierne. Por eso necesitas volver a ellas cada día, no como fórmulas vacías, sino como anclas interiores. Los estoicos hablaban de ejercitar la mente para no quedar a merced de la confusión. Y Marco Aurelio insistía en regresar una y otra vez a lo esencial para no perderse en lo cambiante. Aquí, ese regreso tiene un centro más profundo. Dios no te ha olvidado, no te ha soltado, no te ha borrado de su mirada. Aunque haya días en que sientas que avanzas entre niebla, tu vida sigue presente ante Él. Y eso ya cambia la forma en que debes interpretar todo lo demás. La primera verdad que debes recordar es esta: Dios no olvida a quien ama. Tú no eres una carga perdida entre millones de historias. No eres un detalle secundario dentro de un plan inmenso. Estás delante de sus ojos, incluso ahora,
En esta etapa confusa, frágil o cansada, cuando el alma se fatiga, una de las mentiras más rápidas que aparece es pensar que uno ha quedado atrás, que ya nadie ve su lucha, que su oración se perdió en el silencio. Pero la verdad permanece intacta. Dios sigue viendo, sigue escuchando, sigue sosteniendo. La segunda verdad es igual de importante. Lo que parece lento no está inmóvil. Muchas veces juzgas la realidad solo por lo que alcanzas a ver. Y si no ves una puerta abierta, una respuesta clara o una solución inmediata, concluyes que nada está pasando. Pero Dios también trabaja en lo oculto. Hay procesos que no hacen ruido. Hay respuestas que comienzan a formarse antes de hacerse visibles. Hay movimientos silenciosos que un día terminan revelando que el cielo nunca estuvo quieto. El retraso aparente no significa abandono. A veces significa preparación, ajuste, maduración, dirección. La tercera verdad es que el dolor presente tiene límite. La noche puede sentirse larga, pero no será eterna. El cansancio puede durar una temporada, pero no definirá para siempre tu historia. Cuando uno sufre, el tiempo se distorsiona. Un mes parece un año. Una madrugada parece no terminar nunca. Y sin embargo, hay algo que debes retener con fuerza. Esta etapa no es infinita. No será siempre así. La pena no tendrá la última palabra. La alegría no ha desaparecido. Solo viene en camino, aunque todavía no la puedas tocar. La cuarta verdad es que Dios no solo restaura lo perdido, también sabe devolver dignidad, sentido y plenitud a los años que parecían arruinados. Hay personas que no solo lloran por lo que les falta hoy, sino por todo lo que sienten que el tiempo les quitó. Relaciones mal cerradas, oportunidades desperdiciadas, temporadas enteras vividas con miedo, heridas que robaron energía, claridad o confianza. Pero Dios no trabaja con lógica de escasez. Él puede entrar incluso en las zonas que tú das por arruinadas y hacer brotar algo nuevo de allí. Lo que para ti parece tiempo devorado, para Él todavía puede convertirse en fruto. La quinta verdad es profundamente consoladora. No necesitas una fe perfecta para ser sostenido. A veces imaginas que deberías estar más firme, más seguro, más sereno, más convencido. Te reprochas tus dudas, tu cansancio, tus altibajos, y piensas que una fe temblorosa vale menos. Pero Dios no desprecia una fe cansada que todavía lo busca. No rechaza una esperanza herida que aún respira. No se aleja de quien tiembla. Al contrario, se acerca. Hay algo muy valioso en seguir creyendo con lágrimas en los ojos. Hay algo muy honesto en seguir orando sin tener todas las respuestas. Dios también honra esa fragilidad que no se rinde. La sexta verdad es esta: no estás solo. No lo estuviste en la noche más pesada. No lo estuviste en el día en que sentiste que ya no podías más. No lo estuviste cuando dudaste, cuando callaste, cuando trataste de sostenerte por fuera mientras por dentro te rompías. Dios ha estado ahí en el punto más silencioso de tu batalla. Aun cuando no sentiste consuelo inmediato, su presencia no desapareció. Aun cuando tu mente se llenó de ruido, Él siguió cerca. La soledad emocional puede ser intensa, pero no siempre dice la verdad espiritual. Y la última verdad reúne a todas las demás. Lo mejor no quedó atrás. Todavía hay belleza delante de ti. Todavía hay una paz más madura, una claridad más limpia, una alegría más estable, una versión más profunda de tu vida esperándote adelante. No porque todo será fácil, sino porque Dios no termina las historias en medio de la oscuridad. Lo que hoy apenas sostienes con fe débil, mañana puede convertirse en testimonio, en descanso y en entendimiento. Por eso, necesitas repetir estas verdades hasta que dejen de sonar externas y empiecen a formar parte de tu manera de mirar el mundo. Y cuando eso ocurra, también estarás preparado para el siguiente paso, porque no basta con recordar la verdad. También llegará el momento de soltar el peso que ya no debes seguir cargando. 7. Suelta la carga, suelta lo viejo y aprende a vivir desde la entrega. Los estoicos comprendieron que una mente agotada se rompe cuando intenta cargar más de lo que le corresponde. Aquí esa intuición se vuelve más honda, porque no se trata solo de aceptar un límite humano,
sino de entregar el peso a Dios. Por eso hoy la invitación no es complicada, pero sí profunda. Detente un momento. Respira despacio. Imagina que todo lo que has sostenido con tensión, el cansancio, la ansiedad, la presión de resolverlo todo, las preguntas sin respuesta, el miedo al mañana, lo colocas en las manos de Dios, no como una idea bonita, sino como un acto interior real, porque Él no te mira con distancia. Él realmente se interesa por lo que te está doliendo. Muchos conocen la verdad con la mente, pero siguen viviendo como si todo dependiera únicamente de su propia fuerza. Ahí comienza una de las fatigas más profundas del alma, saber que Dios cuida, pero seguir cargando como si estuvieras solo, saber que Él guía, pero seguir apretando los puños por miedo a perder el control, saber que hay promesa, pero vivir desde la urgencia, desde el cálculo, desde la tensión constante. La entrega verdadera empieza cuando esa verdad deja de ser una frase espiritual y se convierte en una práctica diaria. No solo dices que confías, comienzas a soltar. No solo oras para sentir alivio, también permites que Dios toque aquello que has protegido durante demasiado tiempo por temor a cambiar. Y ahí aparece una verdad que muchas veces duele. Cuando Dios quiere llevarte a una etapa nueva, no siempre añade primero. A veces, primero quita. Quita hábitos, vínculos, seguridades, expectativas y formas de pensar que ya no pertenecen a la temporada que viene. Y eso incomoda, porque lo viejo, aunque ya no te haga bien, te resulta familiar. Hay personas que siguen abrazando una versión agotada de su vida solo porque ya aprendieron a sobrevivir dentro de ella. Pero sobrevivir no es lo mismo que vivir en plenitud. Dios no te pide que sueltes para vaciarte por capricho. Te pide que sueltes porque tus manos no pueden recibir lo nuevo mientras sigan aferradas a lo que ya cumplió su ciclo. También el corazón debe abrirse, porque no solo se retienen cosas externas, se retienen dolores viejos, decepciones, defensas, formas rígidas de pensar, maneras de protegerse que antes parecían necesarias. El miedo te convence de que cerrarte te salva, pero a largo plazo también te endurece. Y un corazón endurecido puede resistir el dolor. Sí, pero también le cuesta recibir consuelo, dirección y renovación. Por eso la entrega no es pasividad, es valentía espiritual. Es decirle a Dios: no entiendo todo, pero no quiero seguir viviendo encerrado en lo que me limita. Si tienes que limpiar algo en mí para hacer espacio, hazlo. La razón humana, cuando está cansada, casi siempre corre hacia la conclusión más oscura. Te dice que no hay salida, que ya es demasiado tarde, que nada va a cambiar, que has perdido demasiado, que no vale la pena esperar más. Esa voz parece lógica porque se alimenta de lo visible. Pero Dios no te llama a vivir esclavo de lo visible. Te llama a confiar incluso cuando todavía no puedes armar la imagen completa. Confiar no es negar el dolor, es negarse a convertir el dolor en la última verdad. Confiar no es cerrar los ojos, es abrirlos de otro modo. Es aceptar que Dios puede estar acomodando caminos que tú aún no ves, cerrando rutas que no te convenían y preparando una dirección mejor que la que tu miedo habría escogido. Quizá hoy mismo necesitas hacer ese movimiento interior. No resolverlo todo, no entenderlo todo, solo soltar un poco más. Soltar la obsesión por anticiparlo todo, soltar la necesidad de tener respuestas inmediatas. Soltar incluso ciertas versiones de ti que ya no pueden acompañarte a donde Dios te quiere llevar. Porque cuando la carga empieza a pasar de tus hombros a las manos de Dios, algo dentro de ti también empieza a respirar distinto. Y desde esa respiración nueva, desde esa rendición consciente, puedes comenzar a mirar incluso las pérdidas y las puertas cerradas con otra luz, que es justamente lo que sigue. 8. Lo que se perdió, las puertas que se cerraron y hasta la lentitud tienen un propósito. Los estoicos comprendían que no todo obstáculo es una negación. Mirado desde la fe, esta verdad se vuelve todavía más honda. No todo lo que sale de tu vida lo hace para herirte. Y no toda demora significa abandono. Hay puertas que se cerraron no para castigarte, sino para protegerte de lugares, vínculos o decisiones que habrían debilitado lo que Dios quiere afirmar dentro de ti.
Hay personas que se alejaron no porque tú valieras menos, sino porque su presencia ya no pertenecía a la etapa que Dios estaba preparando. Hay oportunidades que no se dieron no porque hayas fracasado, sino porque no eran el camino correcto, aunque en su momento parecieran la única salida. Eso cuesta aceptarlo porque el alma humana suele interpretar la pérdida como señal de derrota. Cuando algo termina, cuando alguien se va, cuando un proyecto no avanza, cuando todo parece quedarse suspendido, es fácil pensar que la vida se rompió o que uno quedó atrás, pero no siempre es así. A veces lo que se rompe es una ilusión que ya no podía sostenerte. A veces lo que desaparece es una estructura débil para que, por fin, pueda comenzar una construcción más verdadera. Dios no trabaja solo con lo visible. Muchas veces empieza por lo que nadie ve. Toca primero la raíz, la intención, el carácter, la forma de amar, la manera de esperar, la dependencia silenciosa del corazón. Y mientras tú quisieras respuestas rápidas, Él puede estar haciendo una obra más profunda, más lenta y más firme. Por eso ese aparente estancamiento necesita ser leído de otra manera. No siempre estás detenido. A veces estás siendo cimentado. No siempre estás perdiendo tiempo. A veces estás ganando profundidad. No siempre estás retrocediendo. A veces estás siendo vaciado de lo que ya no sirve para poder recibir algo más limpio, más maduro, más estable. El crecimiento más decisivo casi nunca hace ruido. Ocurre por dentro. Se parece poco al espectáculo y mucho al proceso. Y precisamente por eso resulta tan difícil de reconocer mientras sucede. Compararte con otros solo empeora esa confusión. Ves a otros avanzar, resolver, construir, celebrar, y te preguntas por qué tu camino parece más lento. Pero cada vida tiene un ritmo distinto. Cada alma atraviesa un trato distinto. Cada historia necesita tiempos distintos para madurar. Lo que en otro parece aceleración, en ti podría ser precipitación, si llegara antes de tiempo. Dios no improvisa contigo. Si algo tarda, también puede ser porque está siendo preparado con una precisión que ahora no alcanzas a ver. Así que no llames fracaso a todo lo que no entendiste. No llames castigo a toda puerta cerrada. No llames atraso a toda pausa. Algunas de las cosas que más te dolieron terminarán revelándose como protección. Algunas de las negativas que más te desconcertaron acabarán mostrándote que Dios evitó una carga que tú confundías con bendición. Y algunas de las etapas más lentas serán las que más peso tendrán en tu transformación. Cuando esta mirada cambia, también cambia tu manera de resistir. Ya no peleas solo contra lo que perdiste. Empiezas a preguntarte, ¿qué está formando Dios dentro de ti mientras todo parece moverse con tanta lentitud? Y esa pregunta te prepara para lo siguiente. Porque muchas veces, justo cuando la presión se intensifica, la respuesta está más cerca de lo que imaginas. 9. Estás más cerca de la respuesta de lo que crees y necesitas seguir firme. Hay una clase de cansancio que aparece cuando has esperado mucho y todavía no ves con claridad el cambio. En ese punto, la carga parece más pesada que antes. Las dudas regresan con más fuerza y el alma empieza a pensar en que quizá nada va a pasar. Pero no siempre el aumento de la presión es una mala señal. A veces ocurre porque estás atravesando la última parte de un proceso. A veces lo más incómodo llega justo antes de que algo se abra. A veces, el corazón siente que ya no puede más, precisamente cuando está a punto de descubrir que Dios nunca dejó de sostenerlo. Por eso no debes despreciar tu perseverancia. Aunque te hayas sentido débil, sigues aquí. Aunque hayas dudado, no has dejado de buscar. Aunque no hayas visto todavía la respuesta completa, sigues esperando una palabra de Dios. Eso importa más de lo que piensas. No es un detalle menor. Es evidencia de que tu fe no se apagó. Tal vez no ha sido una fe brillante ni segura todo el tiempo, pero ha seguido viva. Y una fe viva, incluso cansada, sigue siendo terreno donde Dios obra. Muchos creen que la prueba solo destruye, pero también revela. Saca a la superficie lo que todavía necesita madurar. Limpia dependencias antiguas. Fortalece la paciencia y enseña a sostenerse de Dios con más verdad y menos apariencia. Lo que estás viviendo no necesariamente vino para quebrarte.
Puede estar formando en ti una firmeza que no habría nacido de otro modo. Hay respuestas que solo pueden sostenerse cuando antes ha crecido una persona capaz de recibirlas con profundidad. Tal vez hoy solo ves demora. Dios puede estar viendo preparación. Tal vez tú solo sientes desgaste. Dios puede estar viendo formación. Tal vez crees que todo sigue igual, pero por dentro ya no eres el mismo. Has aprendido a esperar de otra manera, a orar de otra manera, a reconocer tu fragilidad sin hundirte en ella. Y eso ya es señal de movimiento. A veces el milagro comienza mucho antes de hacerse visible. Empieza en la visión interior, en la resistencia callada, en la decisión de no abandonar el camino aunque todavía no sepas cómo terminará. Recuerda esto, el momento que estás viviendo es un capítulo, no el desenlace. No tomes la incomodidad del presente como si fuera la conclusión de toda tu historia. Todavía falta lo que Dios mostrará, lo que aclarará, lo que abrirá, lo que restaurará. Llegará el día en que mirarás hacia atrás y entenderás por qué tuviste que pasar por este tramo, por qué la respuesta no vino cuando querías, por qué Dios no permitió que te rindieras en medio del cansancio. Y cuando ese día llegue, verás que incluso esta etapa difícil estaba trabajando a favor de algo más sólido y más bueno de lo que habías imaginado. Pero antes de llegar ahí, necesitas escuchar la siguiente verdad con calma, porque no basta con resistir el proceso. También hace falta aprender a vivir cada día con la fuerza nueva que Dios sigue dando, aun cuando el mañana todavía no se haya revelado por completo. 10. Vivir cada día con fuerzas nuevas, con memoria del rescate y con esperanza por lo que viene. Los estoicos repetían una verdad que sigue siendo profundamente útil cuando el alma está cansada. No tienes que cargar hoy con todo el peso de mañana. Marco Aurelio insistía en volver al día presente, a la tarea presente, al aliento presente. Y cuando esa intuición se encuentra con la fe, adquiere una profundidad mayor. Porque no se trata solo de disciplina interior, sino de recordar que cada día viene acompañado por la fidelidad de Dios. Por eso, antes de mirar lo que falta, conviene mirar lo que ya pasó. Piensa en aquellas etapas en las que creíste sinceramente que no ibas a resistir. Hubo noches que parecían demasiado largas, noticias que parecían definitivas, pérdidas que te hicieron pensar que algo dentro de ti no volvería a levantarse. Y, sin embargo, aquí estás. Tal vez no saliste intacto, tal vez hubo cansancio, cicatrices y preguntas. Pero saliste, no por pura casualidad, no porque el dolor fuera pequeño, sino porque hubo una mano, sosteniéndote incluso cuando no la veías con claridad. Si miras hacia atrás con honestidad, encontrarás señales concretas. A veces fue una palabra que llegó justo cuando ibas a rendirte. A veces fue una persona que apareció en el momento exacto. A veces fue una oportunidad inesperada. Una puerta que parecía cerrada y de pronto se abrió. Una calma extraña en medio del caos. Una fuerza que no sabías de dónde venía, pero que te permitió dar un paso más. Nada de eso fue accidental. Dios ha estado más presente en tu historia de lo que tu miedo te ha dejado reconocer. Y si ya te sostuvo antes, también puede sostenerte ahora. Si ya te abrió camino cuando parecía no haber salida, también puede volver a hacerlo en este tiempo. La memoria de lo que Dios ya hizo no es nostalgia espiritual. Es una forma de recuperar estabilidad interior en el presente. Hay personas que viven siempre adelantándose al desastre. Sufren hoy por lo que quizá pase mañana, por lo que podría salir mal, por lo que todavía no existe más que en la imaginación. Pero Dios no te pide vivir así. No te llama a agotarte anticipando escenarios, sino a caminar con Él jornada tras jornada. Porque tu paz no depende de tener todas las respuestas de una vez. Depende de saber quién sigue guiando tu vida mientras las respuestas llegan. Y ahora mismo, aunque te cueste creerlo, estás más cerca de la paz que de la tormenta. Estás más cerca de la claridad que de la confusión total. Estás más cerca de la respuesta que del abandono. Lo que Dios prepara no será algo improvisado, ni incompleto, ni frágil. Lo que viene de Él trae una clase de bien que no necesita maquillaje. Tiene solidez, tiene sentido, tiene profundidad, tiene paz. Por eso no necesitas traer al presente el miedo de un futuro que todavía no ha llegado.
Hoy ya tiene su propio peso. Y Dios ya tiene su propia provisión para este día. Cada mañana trae misericordia nueva. Cada mañana trae fuerza nueva. Cada mañana trae el recurso que quizá no estaba visible la noche anterior. Hay días en los que no recibirás una explicación completa, pero sí recibirás el pan necesario para seguir. Y eso basta para avanzar. La vida no se sostiene por la capacidad humana de controlarlo todo. Se sostiene por la fidelidad diaria de Dios, que sabe exactamente qué darte, cuándo darte y cómo fortalecerte sin soltarte en el proceso. Vivir así cambia el ritmo del alma. Ya no corres detrás del futuro como si todo dependiera de ti. Ya no te rompes intentando resolver de una sola vez lo que solo se abrirá por etapas. Ya no haces de la preocupación una forma de responsabilidad. Empiezas a vivir con una serenidad activa, con una confianza que no es pasividad, sino descanso interior mientras haces lo que te corresponde. Respiras, caminas, oras, recuerdas y sigues, porque entiendes que Dios no solo obra en los grandes milagros, sino también en la constancia cotidiana, en la provisión simple, en la fuerza suficiente para llegar al final del día sin derrumbarte. Y cuando el alma aprende a vivir así, descubre algo decisivo. El mañana no se conquista con ansiedad, se recibe con fe. Y desde esa fe viva, ya estás listo para cerrar este camino con una oración sincera y con la certeza de que lo que hoy duele no tendrá la última palabra. Señor, aquí está mi corazón, cansado pero todavía abierto delante de ti. Tú conoces las noches que nadie vio, los pensamientos que me agotaron, las lágrimas que escondí, el miedo que intenté disimular para seguir funcionando. Tú sabes cuántas veces sentí que ya no tenía fuerzas, cuántas veces no entendí lo que estabas haciendo, cuántas veces me quedé en silencio porque ni siquiera supe cómo orar. Hoy no vengo a fingir fortaleza, vengo a entregarte lo que pesa. Te entrego mi ansiedad, mi dolor, mi incertidumbre, mis preguntas sin respuesta, mi cansancio profundo, mis heridas viejas y mis temores por lo que todavía no veo. Te entrego también esa parte de mí que quiere controlarlo todo porque tiene miedo de volver a sufrir. Dame la paz que no depende de que todo se acomode de inmediato. Dame la paz que nace de saber que sigues aquí. Enséñame a vivir un día a la vez. Sostén mi fe cuando tiemble. Levanta mi esperanza cuando se canse. Sana lo que dentro de mí se ha roto en silencio. Reordena lo que yo ya no sé cómo ordenar. Abre lo que deba abrirse. Cierra lo que deba cerrarse. Y mientras llega la respuesta completa, dame la gracia suficiente para no rendirme en medio del proceso. Que no me domine el miedo. Que no me gobierne la desesperación. Que no me arrastre la idea de que estoy solo. Hazme recordar, aún en los días grises, que tu presencia sigue siendo más firme que cualquier tormenta. Hoy decido dejar en tus manos lo que ya no puedo sostener sin romperme. No porque entienda todo, sino porque confío en que tú sí entiendes lo que yo no veo. No porque me sienta fuerte, sino porque sé que tu fidelidad no depende de mi fuerza. Y si ahora mismo no puedo avanzar con certeza plena, entonces avanzaré con la certeza suficiente de que no me has abandonado. Creo, aún con mi fe cansada, que todo estará bien. No porque la vida siempre sea fácil, no porque el dolor no exista, sino porque tú sigues obrando incluso en lo que parece quieto. Sigues moviendo lo que mis ojos no perciben. Sigues preparando caminos donde yo solo veía demora. Sigues siendo Dios en el silencio, en la espera, en el proceso y en la respuesta. Y esta es la promesa que queda en pie al final de todo el mensaje. Todo estará bien no es una frase vacía para calmar emociones por un momento. Es una verdad viva para quien decide permanecer en las manos de Dios. Lo que hoy parece una etapa insoportable no es el final de tu historia. Es un capítulo difícil, sí, pero no el cierre. Lo que viene puede ser más estable, más limpio, más maduro y más pacífico de lo que imaginabas mientras sufrías. Llegará un día en que mirarás atrás y entenderás por qué ciertas puertas no se abrieron antes, por qué ciertas respuestas tardaron, por qué ciertos procesos tuvieron que doler tanto
Y ese día verás con más claridad que Dios nunca dejó de trabajar, nunca dejó de cuidar, nunca dejó de sostener. Por eso, no sueltes tu confianza ahora. No llames final a lo que Dios todavía está escribiendo. Quédate firme. Afirma tu fe aunque todavía sea temblorosa. Protege tu esperanza, aunque haya días difíciles. Y si este mensaje tocó una parte real de tu vida, compártelo con alguien que hoy también necesite recordar que el dolor no manda para siempre. Porque incluso si hoy todo parece oscuro, la luz ya viene en camino. La paz ya viene en camino. La respuesta ya viene en camino. Dios lo ha prometido. Y lo que Él comienza, Él también lo lleva a término.